seguimos otra vez arriba, ¿ya? Es que la 4 es la más larguita y les quiero explicar bien, quizás el tiempo no va a dar. Lo que es la primera y la 3 prácticamente ya hemos avanzado. ¿Lo pueden mandar al grupo, por favor? Entonces, como les decía, vamos a empezar desde la número 4, la 5 y luego nuevamente subimos para arriba. Les dicto el enunciado y empezamos a resolver en la pizarra. 4. 4. La siguiente tabla muestra la concentración de azúcar en sangre. La siguiente tabla muestra la concentración de azúcar en sangre. Entre paréntesis, miligramos 100 ml. Miligramos 100 ml. De un grupo de estudiantes. Y luego les da una tablita, la que está en la coeficiente de variabilidad, asimetría y cúrtica. Entonces nosotros al ver el enunciado, nos está diciendo la pequeña tabla que tenemos ahí límites inferiores, límites superiores y tenemos el FI. Esos límites están bien para que podamos trabajar todo lo demás o hay que modificar. Hay que modificar. Ya, entonces, si lo llegaríamos a modificar, ¿con cuánto estaríamos empezando el primer límite? 84.5. Exacto, 84 puntos. Y el otro estaríamos con 90.5. Y ya de acuerdo a eso hacemos todos los otros límites. Ya, entonces tenemos todo lo que son los límites. Lo que es el FI, habíamos dicho que lo copiamos tal cual como está. No hacemos ninguna modificación. Entonces tendríamos 25, 30, 43, 18. Ya. Ahora, si nos vamos a las partes de lo que nos está pidiendo buscar, lo que es la media aritmética, la mediana, la moda, vamos a hacerle las fórmulas a este costado de acá. ¿Cómo era la fórmula de la media aritmética para este ejercicio? Recordemos que tenemos dos fórmulas. Tenemos una fórmula que decía sumatoria de xy entre la n y otra era sumatoria de xy por fi dividido entre n, o sumatoria de fi también. Entonces, tenemos esas dos fórmulas para la media aritmética. ¿Cuál llegamos a ocupar en este ejercicio? ¿La primera o la segunda? La segunda. Exacto. Habíamos dicho que la fórmula, la primera es para datos reales y la segunda para datos agrupados o datos tabulados. En este caso son datos tabulados, por el motivo ocupamos tabla. Si no llegaríamos a ocupar la tabla, entonces ocuparíamos la primera fórmula. Entonces decimos la media aritmética es igual a la sumatoria del xy por fi dividida entre la sumatoria del fi o n, es lo mismo. Ya, una vez que tenemos eso, habíamos dicho que tenemos que colocar acá xy no lo tenemos, entonces hay que buscarlo. Y le continuamos la misma tablita. El xy, ¿cuánto sería de la primera fila? Recordemos que la fórmula del xy dice límite inferior más límite superior dividido entre 2.
primer XY. 87,50. Ya. El segundo XY. El otro. 99. Señorita, sí. Este es como el método de Cano, ¿no es cierto? Ajá. Este les da 105.5, Sí. 111.5 el otro, ¿no? Sí. Entonces, ya llegamos a obtener lo que son los XY. Una vez que obtenemos XY, vemos en la fórmula qué más vamos a ocupar. Acá en la mediana ocupamos lo que son el FI mayúscula. Entonces, eso también lo vamos a buscar para de una vez hacerlo y ya reemplazarlo más allá. Entonces, ¿cómo sacábamos las mayúsculas? ¿Qué dato va primero? 25. El primer dato copiábamos tal cual como estaba, 25. Luego empezamos una sumatoria en zigzag. ¿Cuánto me daba el segundo? 55. El otro, 98. 98. El otro, 116. el otro. 124. Entonces ya tenemos hasta ahí nuestra tabla. Ahora vamos a las fórmulas. El primero me dice media aritmética. Habíamos dicho que con el ingeniero teníamos que colocar la continuación de la tabla XY por FI. Y así damos la multiplicación 25 por 87.5 y anotaba. Y así de cada uno. Ahora, con el doctor, porque hay algunos del doctor Cole que creo no hay. Y ya. Entonces, con el doctor no es necesario que hagan esta parte. Directamente, como habíamos dicho, calculábamos en la calculadora o lo hacían directo y solamente tenían que colocar acá XY sería 87.5 por 25 más y así. ¿Ya? Entonces, con el doctor directamente lo hacen directo. Con el ingeniero sí o sí manejamos tabla. Ahora, ¿cuánto les da el primero? Sería 25 por 87.5. $2187,5. Ya. El siguiente. Ay, aire, por favor. $2,805. Ya. El tercero. 4.272,5. 78. Sí. Coma 5. El siguiente. 1800. 199. El otro. 892. 92. Ya. Entonces, habíamos dicho que una vez que lo calculamos eso, hacemos la sumatoria de los 5 datos y lo anotamos aquí abajo. ¿Cuánto les da? $12,062. Está bien. Ya, 12.062. Entonces, eso es lo que yo agarro y lo anoto acá. Digo, 12.062
dividido entre la sumatoria de mi FI, que ¿cuánto sería? 124. ¿No? El último dato que tenemos acá es lo mismo que vamos a tener acá. Entonces no es necesario calcular. 124. ¿Y listo? Hacemos la división y meditan cuánto les sale. Señorita, sí. ¿Cuál vale, lo de arriba o lo de abajo? Ahorita acabo de llegar, disculpe. ¿Esto de acá? Sí, no sé, LIF superior o el de arriba. Ah, ya. Esto es lo que le da en el enunciado, pero sacamos límites reales por el motivo que de 90 a 91 hay un salto. Entonces, por ese motivo es que decimos a un lado restamos 0,5, al otro lado sumamos 0,5. 85 menos 0,5, 84,5. 90 más 0,5, 90,5. Y ahí empezamos a sacar límites reales. De nuevo tenemos. De nuevo, si hay un salto así como este de acá de 90 a 91, sí o sí sacamos límites reales. Si es que fuese lo mismo arriba y abajo, se mantiene tal cual como están esos límites. No sacamos más. Gracias, señorita. Ahora, ¿cuánto les da esta división de acá? 97.27. Entonces, una vez que ya tenemos la media aritmética, vamos con el siguiente, que sería la mediana. Para la mediana la fórmula es esta. ¿Y qué fórmula saco antes de ocupar esto? ¿Cómo yo puedo encontrar dónde está mi mediana? A mí me salió uno 53,85. ¿La mediana? No, el. ¿Aquí? ¿La media aritmética? No está bien. Está bien. La posición de la mediana sería 1 más 1 sobre 2. 1 más 1. Es de más 1 Ajá. sobre 2. Sí, entonces nosotros antes de sacar la mediana buscamos la fórmula que es posición de la mediana. La posición de la mediana, la fórmula dice n más 1 dividido entre 2. N más 1 dividido entre 2. Ahora, con el doctor creo que se ocupa solamente esta fórmula. N más 1 dividido entre 2. Con el ingeniero Cano manejamos 2. Si el número es par, se ocupa la fórmula que dice n dividido entre 2. Si el número es impar, ocupamos la fórmula que dice n más 1 dividido entre 2. Ahora, nos venimos acá y vemos que mi n es de 124. Entonces, ¿qué fórmula ocupamos? Exacto, nos vamos a la fórmula de par. Y diríamos, nuestra posición de la mediana es igual a 624 dividido entre 2, que esto sería igual a 62. Ahora, ese 62, ¿para qué nos va a servir? Para hallar la posición de la ¿Ya? Entonces, ese 62 que acabamos de buscar nos va a indicar en dónde va a estar mi mediana. Ahora, eso yo dónde lo voy a buscar aquí en la tabla. En el medio. Ya habíamos dicho que la mediana sí o sí se basa en el FI mayúscula. Entonces me vengo directamente a mi FI mayúscula y busco un número que lo abarque a mi 62. En este caso, ¿en qué renglón estaría? Exacto, en la tercera. Porque el 25 no lo abarca o no lo agarra el 62. El 55 tampoco. Me voy al siguiente, el 98. Entonces este sí lo agarra y decimos que en todo esto de acá, o en todo, perdón, en toda esta fila de acá, está lo que es mi mediana. Para eso es que nosotros buscamos posición de la mediana. Ahora nosotros, en la fórmula, ¿qué colocaríamos en vez del límite inferior?
Exacto. Entonces decimos, mi límite inferior, mi mediana está acá. Mi límite inferior de esta fila, 96.5. Eso lo copiamos. Ahora me dice más n dividido entre 2, la n 124 dividido entre 2 menos. ¿Qué número colocaría en vez de esto de acá? 55. Habíamos dicho que esto significaba FI acumulado anterior. Este menos 1 significaba anterior. Entonces sería este de acá. Y aquí abajo, ¿qué número iría? 43. Exacto. Mi mediana está acá, mi FI minúscula sería el 43. La C, ¿cuánto sería? Habíamos dicho que la C lo sacábamos del ancho de clase. Mi ancho de clase sacábamos de los límites. Entonces diríamos 96.5 menos 102.5. Ese es mi ancho de clase. ¿Cuánto les da? 6. Listo. Entonces, una vez que lo hacemos, colocamos en la calculadora. ¿Cuánto le da? Entonces, ¿cuál era el 6? Restando mis dos límites que tengo de la tabla. No. 97,48. Ahora, vamos con lo que es la moda. Habíamos dicho que la moda trabajábamos con esta fórmula y previo a ocupar mi fórmula ocupamos otras. ¿Cuáles serían? Exacto, buscábamos lo que es D1 y buscábamos lo que es D2. Mi fórmula del D1 y mi fórmula del D2 me decía FI modal menos FI anterior, el D2 FI modal menos FI posterior. ¿Cuál sería mi FI modal en este ejercicio? ¿En qué fila estaría? ¿Ya? Exacto. Habíamos dicho que la moda se basaba en el FI minúsculo. El número más alto, esa es mi moda. Entonces yo digo, acá está mi moda y digo eso. Ahora, volviendo a la fórmula del D1 y el D2, me dice FI modal, que en este caso es 43. El D1 me dice menos FI anterior. ¿Qué número sería? ¿Y mi número posterior? ¿Cuánto les da eso? No sé si alguien quizás puede ir a hablar abajo para que nos den una hora más grande para los que están quizás parados, para su comodidad. Listo, entonces tenemos lo que es el D1 y tenemos lo que es el D2. Acá hay un asiento por si gusta alguien. En la anterior clase había un señor que me dijo, ¿por qué no dijo el auxiliar que necesitaba una aula más grande? Tiene que solicitar. Eso me quiero, porque yo me quedé afuera con una compañera más, me estaba yendo. ¿Cuál sería mi límite inferior? 96. Exacto, decimos que mi moda está acá, mi límite inferior 96.5.
acá copiamos lo que habíamos calculado allá, que era el 13, acá sería el 13 más el 25. Ahora, igual me pide la C, que en este caso igual sería 6. Y metemos en la calculadora y me dictan cuándo les da. ¿98? 1.55. No, 55. Listo. Entonces tenemos lo que es la moda. Hasta ahí, dudas que tengan o algo que no se haya entendido quizás. Algo que no haya quedado claro. La parte de usted dijo de ¿Ya? Para los FI mayúscula, el primer dato copiamos tal cual como está del FI minúscula y luego hacemos una suma. 25 más 30, 55. 55 más 43, 98. 98 más 18, 116. Más 8, 124. Esa suma. Allá. La C lo sacamos del ancho de clase. Para yo saber cuál es mi ancho de clase, digo, cualquiera que ustedes resten, ya sea el primero, el segundo, el tercero, les tiene que dar lo mismo. En este caso diríamos 96.5 menos 102.5 me dice que mi distancia es de 6 puntos. Entonces ese es mi ancho de clase. El XY salía de la fórmula que dice XY es igual al límite inferior más límite superior dividido entre 2. Prácticamente lo que hacemos es sumar mis dos límites que tengo acá y lo divido entre 2. ¿Otra duda? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Cómo era el ejercicio, perdón? Sumamos ambos límites que tenemos y dividimos entre 2. De mi fila sumo los dos y divido. Más dudas. Coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, la fórmula me dice S dividido entre la media aritmética por 100. Entonces, para nosotros buscar la S, teníamos que hacer otra fórmula que me dice la S es igual a raíz cuadrada de S al cuadrado. No tengo S al cuadrado, hay que buscar. S al cuadrado es igual a la sumatoria del XY menos la media aritmética al cuadrado por FI. Sumatoria de FI menos 1. Entonces, esa es la fórmula. Prácticamente yo para buscar mi coeficiente de variabilidad tengo que primero hallar esto de acá, de ahí pasarme a esto, de ahí recién lo puedo ocupar acá. Entonces, habíamos dicho que con el ingeniero sí o sí manejamos lo que son tablas. Entonces acá agarro yo y digo, tengo que hacer una tabla para XY menos la media aritmética. Subsiguiente hago otra que me diga que lo que está al cuadrado lo multiplico por mi FI. Ahora, con el doctor directamente agarramos, despejamos acá los datos y hacíamos en calculadora, ¿ya? Con el ingeniero sí o sí tablas. Prácticamente me dice XY que sería 87.5 menos mi media aritmética, que ya lo calculamos que era 97.27 elevado al cuadrado y me dicta cuánto les da para cada una de esas filas. ¿Cuánto les da para el primero? 95.4. Para el segundo. 91. 95. Pero